Gorica, capital de Montenegro, se lleva a cabo una exposición que tiene como escenario los partidos con Karen Pereira y Ronald Ramírez. 9 de la mañana, 9 minutos en Nueva York. A esta hora inician los debates de alto nivel en la Asamblea General de la ONU número 69. La presidenta de Brasil será la encargada de pronunciar el primer discurso en el plenario. En la jornada también intervendrán los presidentes de Estados Unidos y por América Latina los mandatarios de Chile, México, Costa Rica, Argentina, Bolivia, República Dominicana y Honduras. El jefe del chavismo, Nicolás Maduro, será protagonista al debutar por primera vez ante un escenario mundial que él mismo ha cuestionado. Otro de los que dará su primer discurso ante la Asamblea de la ONU es el rey Felipe VI. El monarca defenderá la candidatura de España a una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A esta hora interviene en el pleno de la Asamblea el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Escuchemos. La diversidad está bajo ataque por los extremistas que insisten en que su manera es la única manera. El desarme se está viendo como un sueño lejano y vemos una guerra que parece perpetua. Parece como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos a medida que aumentan las crisis y se está expandiendo. Pero el liderazgo se trata precisamente de encontrar esas semillas de esperanza y hacerlas crecer en algo más grande. Ese es nuestro deber. Ese es mi llamado a ustedes el día de hoy. Señoras y señores, ha sido un año terrible para los principios de la Carta de las Naciones Unidas, desde decapitaciones, bombas y el ataque a hospitales, centros de la ONU, convoys de ayuda y el Estado de Derecho. Todos están bajo ataque. Señoras y señores, después de la última tragedia de Gaza, el conflicto entre israelíes y palestinos parece más profundo que antes, que nunca. Si no encontramos una solución de dos estados y un cese de las hostilidades, la situación va a empeorar. En Ucrania y a los alrededores, la situación es estable. En Sudán, la lucha por el poder político ha dejado miles de muertos y ha expuesto a millones de personas a los riesgos del hambre. La República Centroafricana está traumatizada. Malí continúa siendo oprimido por el terrorismo, por el tráfico de drogas y por la criminalidad organizada. En Somalia, una coalición de estados africanos se enfrenta al grupo terrorista de Al-Shabaab. En Nigeria, Boko Haram continúa con su campaña sanguinaria, cuyas consecuencias son terribles para las mujeres y para las niñas. Señoras y señores, en Irak y en Siria vemos el barbarismo cada día que pasa y con graves consecuencias para la región, a medida que los líderes musulmanes del mundo, como ellos lo han dicho repetidamente, no hay nada islámico sobre esta organización terrorista en la región. Estos grupos extremistas son una amenaza para la seguridad y la paz global, y eso requiere una respuesta internacional. Necesitamos una acción decisiva para detener los crímenes atroces y las discusiones sobre qué creó esta amenaza en primer lugar. La gente de la región ha sido forzada a caminar por el camino oscuro de las malas decisiones, donde se están atentando contra sus derechos humanos básicos. Alrededor del mundo, la fragilidad de las instituciones nunca ha sido más aparente.
Muchos han sido tomados por la corrupción, otros han seguido las políticas de exclusión y llevado a las víctimas hacia la desesperación y la violencia. Los estados deben mantener su responsabilidad de gobernar y gobernar para todo su pueblo. Incluso si no hay una guerra, la violencia, ellos deben salvar las vidas alrededor del mundo, desde los grupos étnicos hasta las calles, desde los espacios públicos hasta los espacios privados. Los migrantes se enfrentan a jornadas difíciles, caminos difíciles y peligros a su llegada. En muchos países se ven como puntos de división política. La gente es muy buena para ver los prejuicios en los demás, pero ven menos en sí mismos. Las tendencias que unen a la gente, el comercio libre, las comunicaciones y la libertad de viaje, también han sido explotadas por las fuerzas. El mundo, tiene el cinturón abrochado. Las instituciones y la vida de las personas, los derechos humanos, requieren nuestra respuesta. Se requiere una iniciativa y poner a los derechos humanos en el centro de nuestro pensamiento y de nuestras acciones en el terreno. La protección de 100.000 personas en las bases de la ONU alrededor de Sudán del Sur ha sido un punto decisivo de este nuevo enfoque. La comunidad internacional tiene que encontrar el valor de los derechos humanos como un mecanismo. Le pido a los Estados miembros que cumplan con su responsabilidad con sus pueblos. Los Estados también tienen que estar abiertos a discutir sus vulnerabilidades. La Declaración Universal de Derechos Humanos no solamente proclama ciertas libertades, también quiere que la gente sea protegida. Así que tenemos que hacer más para anticipar los problemas y alcanzar un consenso político para enfrentarnos a los retos enfrente nuestro. He hecho un pedido para una revisión de las operaciones de paz de la ONU y tendremos un panel de revisión de alto nivel en las próximas semanas. El Consejo de Seguridad de la ONU es algo crucial. Cuando actúa como uno, vemos resultados como la eliminación de las armas químicas de Siria o un acuerdo para las operaciones de paz en la República Centroafricana y para el marco de paz en las regiones de África. En contraste, una división sobre Siria que continúa ha resultado en gran sufrimiento humano y en la pérdida de credibilidad para el Consejo y para nuestra institución. La Asamblea General también debe hacer un llamado a sus responsabilidades y cumplir su rol. Señoras y señores, excelencias, el problema y la posibilidad no debe ser escondido por el humo de los incendios del día de hoy. Las razones de esperanza sean tal vez difíciles de ver, pero existen. En los hospitales, en las escuelas y más allá, el desarrollo avanza. La pobreza, la mortalidad de los niños y la mortalidad de las madres ha disminuido a la mitad. Queda camino por recorrer, pero estos avances y muchos otros muestran el efecto poderoso cuando los objetivos por el desarrollo son claros y lo que podemos hacer cuando nos unimos y unimos nuestras fuerzas.
Hoy, el programa de acción de los próximos 15 años es el objeto de un diálogo mundial apasionante. Los países en desarrollo han tomado parte de este debate con múltiples opciones de orientación. Samoa y un plan de acción para todos estos problemas que tenemos que enfrentar. Hace unos años en esta sala el pueblo, los pueblos autóctonos del mundo pedían que se acabara con la marginalización. Igualmente los dirigentes políticos del mundo reafirmaron que lo importante es continuar, darle efecto al consenso histórico logrado en la conferencia sobre el pueblo y el desarrollo. El diálogo que nosotros queremos es una de las iniciativas más abiertas que la ONU jamás haya llevado a cabo. Más de 5 millones de personas participaron en la encuesta mundial My World. Y los resultados se van a conocer en línea. Muchos se conectaron para dar sus opiniones. Este proyecto de diálogo es algo remarcable, un programa universal, aplicable a todos los países, que muestran la voluntad no solo de reducir, sino de eliminar la miseria y el hambre, y que pueda permitir a todos los países, a todos los grupos sociales, de entrar en la vida de un desarrollo realmente durable. El grupo de trabajo abierto de la Asamblea General viene de poner un proyecto de desarrollo sostenible que va a permitirnos cumplir lo que no se ha hecho en el caso de las OMDs y atenuar las inequidades, proteger el planeta y construir el futuro que queremos. Al final de este año, como ustedes lo pidieron, yo voy a presentar un reporte que va a abrir la vía a las negociaciones de los Estados miembros. Excelencias, señoras y señores, la transformación es nuestro objetivo. No puedo pensar de un lugar mejor para comenzar que abriendo las puertas para niños y niñas. Los estereotipos siguen siendo un problema. Vean cualquier crisis, desde la pobreza hasta los desastres, las enfermedades, y verán a mujeres y niñas sufriendo principalmente. No podemos cumplir 100% del potencial del mundo, dejando excluidos al 50% de la gente del planeta. Esto es integral para nuestras esperanzas. En nuestra ciudad de Nueva York me uní a cientos de miles de personas que marchaban por un planeta más limpio y por un futuro del clima. Enviaron un mensaje poderoso a los líderes de impaciencia, pero también de oportunidad. 9 de la mañana, 22 minutos, en Nueva York, la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableciendo lo que es la hoja de ruta de lo que será el desarrollo total de esta Asamblea General número 69, la amenaza terrorista, el impacto que tendrá para la seguridad global, especialmente haciendo énfasis a la situación que se vive en Irak y Siria, hecho que los extremistas son una amenaza global en todo el territorio, en las diferentes regiones del mundo. Vamos a conocer los alcances de este pronunciamiento. Queremos hacer contacto en este momento en nuestros estudios en Nueva York con Julio César García. Julio César, usted se encuentra en compañía de un invitado para hacer análisis frente al desarrollo, al pronunciamiento inicialmente de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Julio César, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Robert. En efecto, estamos aquí con Robert Valencia, que es contribuyente de NTN 24, es un internacionalista, y va a hablarnos acerca de este discurso y lo que podemos esperar para la Asamblea General número 69 de Naciones Unidas.
Robert, ¿cómo está? Buenos días, ¿nos escucha? El discurso de... Sí, perfectamente, gracias. Robert, hemos escuchado inicialmente la intervención del secretario general de las Naciones Unidas. Ha hecho varios pronunciamientos y de ellos varios llaman la atención que desde luego es necesario analizar. Vemos una guerra que parece perpetua. Ha dicho que la barbarie trae graves consecuencias. Grupos extremistas son una amenaza global para la comunidad internacional, haciendo referencia en este punto y marcando la hoja de ruta de una de las grandes preocupaciones en el mundo, que es el actuar en Irak y Siria del grupo autodenominado Estado Islámico. ¿Qué se puede analizar al respecto? Es grande la preocupación y desde luego el compromiso que debe asumir la comunidad internacional frente a este tema. Sí, cómo no. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hace un año, recuerdo perfectamente que uno de los temas principales a discutir en la anterior Asamblea General fue precisamente el tema de Siria. Y hay que recordar que dos miembros activos del Consejo de Seguridad, tanto Estados Unidos como Rusia, se enfrascaron en un debate entre solventar este problema que estaba surgiendo en Siria y que al final de cuentas pues ha empeorado, como lo hemos podido ver. No solamente estamos viendo el desplazamiento de personas que se han esparcido incluso más allá de las fronteras de Siria, sino que además estamos viendo un surgimiento de un islamismo extremo, fundamentalista, como el caso de ISIS. Así que yo creo que en este momento las Naciones Unidas y sus estados participantes deben de tomar cartas en el asunto de una vez por todas. Porque ¿cómo es posible que un año después y todavía sigamos enfrascados en un tema tan delicado como el tema de Siria, que ya se está expandiendo alrededor del Medio Oriente, como se había pronosticado el año pasado? Y ahora, pues obviamente, aunado a ese problema, estamos viendo, como lo acabamos de escuchar, problemas a nivel sanitario, como el caso del ébola en África. Así que yo creo que este es el tiempo en que realmente las naciones deben de tomar cartas en el asunto y que no se convierta, como ha venido ocurriendo anteriormente, en una reunión de jefes de Estado donde no se llega a ninguna conclusión, como siempre ha ocurrido. Eso es lo que realmente la Asamblea General se ha convertido en los últimos años. Roberto, ahora te quiero preguntar yo. Las primeras intervenciones por parte del presidente Nicolás Maduro al pleno de la Asamblea y del rey de España, ¿qué podemos esperar? Bueno, como lo acabamos de escuchar, el presidente Maduro va a defender su postura y la postulación de Venezuela al Consejo de Seguridad. Hay que recordar que Venezuela adoptará una posición no permanente. Sin embargo, esta no es la primera vez que Venezuela intenta ser parte del Consejo de Seguridad. Lo hizo en el 2006, cuando Chávez todavía estaba en el poder, pero fue vetado por los Estados Unidos. Ahora, yo creo que Venezuela podría enfrentar la misma oposición, porque los mismos Estados Unidos lo habían vetado en el 2006 y podría volverse a generar esa situación. Y como lo escuchamos, el rey recién postulado, Felipe VI, si mal no estoy, ahora también va a defender su posición, el rol que va a ejercer España en las Naciones Unidas. Pero yo creo que lo más interesante en esos momentos es lo que está tratando de hacer Nicolás Maduro, quien va a defender la postulación de Venezuela ante el Consejo de Seguridad. ¿Qué podemos esperar? Estas han sido además discursos en los que ha habido mucho teatro históricamente. El presidente Hugo Chávez en su tiempo hablaba de la presencia el día anterior del diablo, refiriéndose al gobierno de Estados Unidos. Teníamos además a Muammar Gaddafi, que históricamente rompía la Carta Constitutiva de Naciones Unidas en frente del Pleno. ¿Qué podemos esperar de parte de estos gobernantes con mucho color? Bueno, yo creo que, viéndolo desde un aspecto popular, yo creo que ya se está empezando a generar este tipo de expectativas en torno a la Asamblea General. Recordemos, ayer precisamente Leonardo DiCaprio hizo una intervención sobre uno de los temas principales que se van a tocar en esta Asamblea, que es el tema climático. Además de ser actor, él es un activista en pro de las mejorías de las condiciones que se han presentado actualmente en términos del medio ambiente. Creo que va a ser muy interesante lo que vaya a mencionar el presidente Barack Obama, precisamente porque la atención está enfocada en Estados Unidos y su relación
con ISIS y el rol que ha ejercido Estados Unidos en los ataques que se han visto recientemente de las bases de este grupo terrorista en Siria. Creo que ese va a ser el enfoque más importante. ¿Qué es lo que va a mencionar el presidente Barack Obama en relación a el poder erradicar, si se puede decir de esa forma, o por lo menos contener los efectos devastadores del ébola en África, que incluso amenazan las costas del hemisferio occidental, y el rol que también tiene Rusia sobre Ucrania? Creo que también esos son los temas a ver. Yo creo que esto va a recaer sobre el presidente Obama, como también sobre Vladimir Putin. Otro de los puntos que tocaba el secretario general Ban Ki-moon era la solución de 2 estados al conflicto entre Israel y Palestina. Este ha sido un punto en la agenda año con año en la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de el último sangriento conflicto que tuvieron los dos países y los ataques de Hezbollah a Israel, ¿podríamos esperar un cambio o será una repetición de las ocasiones anteriores en que no se llegó a un acuerdo? Yo realmente me temo que va a ser la repetición de lo que hemos visto por muchísimos años. Yo creo que el tema de 2 estados en Israel y Palestina ha sido un tema muy controversial. Obviamente es un tema que genera muchas expectativas, pero realmente creo que esto va a seguir continuando, va a ser la continuación. Lo hemos visto, lamentablemente no existe un tipo de acuerdo o de algún tipo de disponibilidad para que se solucione este problema, que yo creo que es lo que todos anhelamos, pero creo que esto va a ser la continuación. Y como lo mencioné anteriormente, lamentablemente las asambleas generales en las Naciones Unidas simplemente ha servido como escenario para reunir una cantidad de jefes de Estado, pero que en realidad no se llega a un acuerdo como tal. Lo que sí resultó novedad fue la mención de Ban Ki-moon acerca de la pérdida de credibilidad o de relevancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lenguaje tan fuerte que no se había escuchado en ocasiones anteriores. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es simplemente un efecto de lo que la población en general ha visto. Yo creo que el Consejo de Seguridad, lo que hemos visto, los que estamos fuera de ese entorno, es que se ha convertido en una pugna de poderes, de quién es la ley del más fuerte, y principalmente entre Estados Unidos y Rusia. Y volviendo a retomar el tema de Siria, vemos cómo Putin vetó una posible intervención militar en Siria por parte de los Estados Unidos y viceversa, y fue un debate que se llevó a cabo por muchísimos meses y que no ha traído ningún tipo de solución. Bashar al-Assad sigue en el poder, se ha recrudecido el tema de la guerra en Siria, siguen los desplazados. Entonces, creo que en realidad está haciendo eco de la falta de acción del Consejo de Seguridad y de la frustración que tienen los pueblos en el mundo por la falta de acción de quien supuestamente debería propugnar por la paz y la seguridad del mundo, que es el Consejo de Seguridad. Y lo que hemos visto es que simplemente existe una lucha de poderes de quién es la potencia suprema en el mundo. Yo creo que eso es lo que ese es lo que está haciendo eco el mismo secretario general. Y como vuelvo a mencionar, vamos a ver si esta vez, que ahora hay más problemas de lo que había hace un año. Antes se estaba discutiendo de Siria, ahora estamos hablando del ébola, estamos hablando de ISIS, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Ucrania. Los problemas han acrecentado, los problemas no han disminuido, y creo que este es el momento en que realmente el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deben de tomar acción. Me gustaría regresar a un punto que ya habíamos hecho al principio, precisamente con la incursión de Venezuela al Consejo de Seguridad. ¿Cambiaría la relevancia del Consejo? El régimen madurista ha estado cercano a precisamente los países que tienen nexos con el terrorismo. Yo realmente no creo que exista un cambio radical en las decisiones. Yo creo que de cualquier forma Venezuela puede tomar cualquier tipo de postura dentro del Consejo de Seguridad. ¿Y entorpecería sus trabajos? No lo creo realmente. Yo creo que igual los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden vetar cualquier tipo de iniciativa que Venezuela tenga al respecto. Por supuesto, esto ha ocasionado cierto malestar dentro de la opinión pública, especialmente en Estados Unidos. 2 de los diarios principales, el New York Times y el Washington Post, criticaron con vehemencia la postura de Venezuela, o la postulación de Venezuela, mejor dicho.
ante la postulación al Consejo de Seguridad. Actualmente Argentina, creo que es Argentina y Chile son uno de los países que están ejerciendo o por lo menos forman parte del Consejo de forma temporal. Correcto, pero no creo que haya no hará mella en ninguna de las decisiones que se tomen. Perfecto, gracias. Con esto regresamos, mientras tanto, al Centro Internacional de Noticias. Así es, Julio, y más adelante volvemos con usted. Y es que hoy Latinoamérica también es protagonista en la Asamblea General de la ONU. Está previsto que intervengan los presidentes de Brasil, Chile, México, Argentina, Bolivia, República Dominicana y Honduras. Esta tarde el jefe del chavismo, Nicolás Maduro, debutará por primera vez ante un escenario mundial que él mismo ha cuestionado. NTN24 está en el lugar de la noticia. A esta hora saludamos a Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada en Estados Unidos, La Voz de América. Celia, buenos días. Muy buenos días, Roland y Karen. Les saluda Celia Mendoza desde la sede de las Naciones Unidas en esta primera reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 69. Estamos esperando que tan solo minutos abra con su discurso Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, como ya es tradicional, seguida del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien tendrá un discurso muy interesante el día de hoy. Será enfocado, esto de acuerdo a fuentes oficiales de la Casa Blanca, en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, así como los avances que ha tenido la coalición con los países del Medio Oriente. Durante el día tendremos a Chile, a México, Argentina. En las horas de la tarde estará Bolivia, la República Dominicana, Costa Rica, Honduras y desde luego por primera vez y un discurso muy esperado el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, a las 3 de la tarde estará el presidente de los Estados Unidos liderando la reunión del Consejo de Seguridad, y esta reunión va a ser clave, ya que durante esta van a tratar de establecer una resolución en la que ellos puedan implementar un plan de trabajo contra los militantes extranjeros en grupos terroristas. Sus ministros de Relaciones Exteriores estarán presentes para hacer este voto y se espera que unánimemente se pueda aprobar esta resolución. Sin embargo, no es seguro que esta pase, en especial luego del bombardeo contra Siria, ya que Rusia ha manifestado que no están de acuerdo con lo que ha sucedido. Así que realmente es una jornada muy intensa. En las horas de la noche veremos a Ecuador, quien estará dando una conferencia de prensa. Su ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Patiño, estará trabajando para lograr dar a los medios de comunicación detalles acerca de Julian Assange y su asilo político en Londres. Informó para NTN24 desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza, cadena aliada de La Voz de América. Regreso con ustedes. Gracias, Celia. 9:37 de la mañana en Nueva York. Avanza la Asamblea General número 69 del organismo internacional. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con la intervención de la presidenta Dilma Rousseff, como es tradición en el debate. Moda de latino para latino. Es llevar a sus pantallas las principales noticias que genera la industria de la moda alrededor del mundo en nuestro idioma. Actualidad e información sobre las propuestas que generan tendencias. Diseños, modelos y personajes influyentes tienen una cita diaria en Flash Fashion con Santiago Giraldo por NTN 24. Red de corresponsales NTN 24. Siempre dispuestos a informar y llevar hasta sus pantallas los acontecimientos más importantes e influyentes en nuestro idioma. Soy Julio César García, corresponsal permanente de NTN 24 en Nueva York. Una red comprometida con las realidades de los hispanos, sus noticias, sus historias. Continuamos con El Informativo. Seguimos con el desarrollo, diferentes noticias que ya se producen en este desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 69 minutos. Se llevará a cabo la intervención, este discurso que abre el debate desde la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Un debate, un discurso que estará marcado básicamente también por lo que ella ha tenido que desarrollar durante los últimos meses en cuanto a la campaña presidencial que está enfrentando en su país. En otras informaciones, el presidente Luis Guillermo Solís intervendrá esta tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas. En entrevista con NTN24, el embajador de Costa Rica ante la ONU dijo que el mandatario hará un llamado para resolver los conflictos en el mundo y abordará el problema de la migración.
Costa Rica, a través del presidente Luis Guillermo Solís, el día de mañana, está haciendo un llamado urgente por la paz, está haciendo un llamado por acciones hacia la paz, en el marco de la multilateralidad. Costa Rica siempre ha creído en el derecho internacional, siempre ha creído en el concierto de las naciones a través de Naciones Unidas y sus mecanismos para resolver los conflictos en el mundo. Realmente son muchas las situaciones que están aquejando al mundo en estos tiempos y es necesaria una acción conjunta, que el presidente Solís está tocando en su discurso, estará señalando tanto la responsabilidad que tenemos todos los países del Istmo Centroamericano, pero también la responsabilidad de los países por los cuales se da esa migración, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos como receptor. Y este año en particular, la Asamblea General de la ONU está marcada por múltiples crisis en diferentes regiones del mundo y el estancamiento del crecimiento económico global. La sede de las Naciones Unidas es a partir de hoy hasta el próximo martes 30 de septiembre foco de la mayor cita de la diplomacia internacional. Los jefes de Estado, de Gobierno y ministros de 193 países participan en álgidos debates con temas de gran sensibilidad para el planeta. Seguridad global. Como ya lo había reconocido el secretario general Ban Ki-moon, esta edición de la Asamblea General centra la atención en la amenaza que representa el grupo terrorista Estado Islámico que opera en Irak y en Siria. Estos extremistas han decapitado a 3 extranjeros y han amenazado a ciudadanos de los países que lideran la lucha contra los yihadistas. Insto a la comunidad internacional y a los que tienen los medios para que actúen con decisión contra el Estado Islámico. Es fundamental mantener como prioridad la protección de la población civil. La crisis en Ucrania también causa preocupación internacional. El gobierno central combate contra rebeldes separatistas que, según Kiev, reciben respaldo de Rusia. Con más de 3.000 muertos, el conflicto ucraniano amenaza la seguridad europea. La operación Margen Protector, liderada por Israel contra Hamas en la Franja de Gaza y que, según la ONU, ha causado más de 2.000 muertes, la mayoría de civiles palestinos, será también foco de debate, así como el controvertido programa nuclear iraní. La amenaza del ébola. La epidemia de ébola ha dejado más de 2.800 muertos y 5.800 infectados hasta el momento. Naciones Unidas ha solicitado al menos $1.000 millones para asistir a los enfermos y contener la ola de contagios que han tenido su epicentro en África Occidental. Estancamiento económico. Las alertas se han centrado también en el sector económico. El Fondo Monetario Internacional ha estimado un crecimiento global de solo el 3% en 2014. A 6 años de la crisis financiera internacional, las economías no dan muestra aún de recuperación total. Los temas de América Latina. La Asamblea General de este año escuchará los pedidos de colaboración de los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador sobre la crisis de menores migrantes que intentan cruzar sin documentos la frontera sur de Estados Unidos, huyendo de la inseguridad y miseria en estos países. Gobiernos como el de Otto Pérez de Guatemala y Juan Manuel Santos de Colombia seguramente insistirán también en una política alternativa en la lucha antidrogas. Santos recabará además apoyo a su modelo de paz con el grupo terrorista de las FARC. Líderes de América Latina trasladarán asimismo su preocupación por el calentamiento global y harán un llamado a la protección de los pueblos indígenas. Argentina, por su parte, ratificará su reclamo de soberanía en las Islas Malvinas administradas por el Reino Unido. En particular, este año, la presidenta Cristina Fernández continuará con sus reclamos contra los llamados fondos buitre que provocaron el default técnico en esa nación. De otro lado, y en medio de una profunda crisis y violaciones a los derechos humanos, Nicolás Maduro promoverá la controvertida candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. 9 de la mañana, 42 minutos. Avanza ya el desarrollo de la asamblea número 69 de la Organización de Naciones Unidas. Se espera que en minutos se lleve a cabo la intervención de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Diferentes asuntos, desde luego, que va a marcar a través de este discurso, especialmente lo que tiene que ver con la candidatura a la reelección de Dilma Rousseff, el tema de la reducción de la pobreza, los asuntos sociales, entre otros temas que va a tocar y que ya están demarcados con anticipación en este discurso ante el Pleno aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a establecer nuevamente contacto en nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York con Julio César García. Julio, hay diferentes temas, desde luego, que preocupan a la seguridad global. Uno de ellos es la lucha contra el crimen organizado. Así es, Ronald. El secretario general, Ban Ki-moon, mencionó tanto la lucha contra el crimen organizado en este hemisferio como en África y el resto del mundo. Queremos preguntarle a Robert Valencia cómo cree que encaja en la agenda de los países latinoamericanos el combate al crimen organizado con esta Asamblea General.
Bueno, yo creo que uno de los temas a colación relacionados con el crimen organizado tiene que ver mucho con el tema de las drogas, que fue un tema que se había discutido precisamente en el recinto de la ONU hace un par de semanas, cuando la Comisión Global, conformada por expresidentes latinoamericanos, habían hecho un pedido de que se replanteara el tema del narcotráfico y de la legislación que existe sobre el consumo de las drogas. Creo que ese es uno de los detonantes de lo que hemos visto principalmente en Centroamérica, como lo escuchamos anteriormente, donde lo que se llama el Triángulo del Norte, que está conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, son los países que se han visto mayormente afectados por el crimen organizado, producto del tema de las drogas. Creo que es uno de los temas que debería traerse precisamente a discutir en esta asamblea, porque es un tema que concierne no solamente a la región, sino que también es un tema que involucra a muchos países en el mundo, el consumo de las drogas que a la postre ocasionan este tipo de actividades delictivas por parte de las maras o de las pandillas en Centroamérica, y todo lo que ha hecho este flagelo del narcotráfico permeando las instituciones de muchos de nuestros países. El secretario general además habló de los inmigrantes y sus peligros, aludiendo no solamente a los que enfrentan los migrantes de África al sur de Europa, sino los peligros que enfrentan los niños, por ejemplo, que vienen de Centroamérica a Estados Unidos. ¿Con qué ímpetu va a tratar Naciones Unidas este tema? Bueno, yo creo que lo que habíamos escuchado brevemente en la intervención del secretario general es el tema de las metas del milenio que supuestamente deberían de alcanzarse en su totalidad el próximo año. Es decir, estamos hablando de que estas metas deberían erradicar la pobreza o por lo menos reducir la pobreza a un porcentaje significativo. Porque obviamente lo que hemos visto con esta migración, este éxodo de personas a países desarrollados es precisamente en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Creo que eso va a ser uno de los temas a discutir, cómo los países que están comprometidos en alcanzar esas metas pueden mejorar las condiciones de sus ciudadanos y evitar que estas personas arriesguen sus vidas al cruzar el mar Mediterráneo, o en el caso más cercano aquí en Estados Unidos, el cruce de inmigrantes o de personas indocumentadas en el desierto de Arizona, y lo que hemos visto que son tragedias humanas, lo que hemos visto. Creo que ese sería uno de los puntos que la ONU podría abordar, cómo los países realmente se están comprometiendo para rebajar los niveles de pobreza y aumentar oportunidades de empleo a sus ciudadanos. El primer discurso es el de Dilma Rousseff. Ahora hablaremos acerca de lo que dice la presidenta de Brasil. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de Unidas a su excelencia Dilma Rousseff, presidenta de la República de Brasil, y para invitarla a dirigirse a la Asamblea. Embajador, secretario general de Naciones Unidas, excelentísimos señores y señoras, jefes de Estado y de Gobierno, Brasil tiene el honor y el privilegio de dar la apertura de este debate, y es un gran placer ver que la presidencia de esta Asamblea General la ocupa un hijo de África. Nosotros los brasileños tenemos vínculos históricos y culturales con el continente africano. El legado africano fue y sigue siendo decisivo para la identidad nacional de mi país. Señor presidente, doy apertura a este debate general pocos días antes de que haya elecciones en Brasil, por las que se va a
a elegir al presidente, a los gobernadores estatales de la rama legislativa de las próximas elecciones de una democracia que conseguimos hace prácticamente 30 años tras 2 decenios de dictaduras. También con la democracia hemos progresado mucho con la estabilidad económica. En los últimos 12 años especialmente hemos añadido otro logro, y estoy hablando de la consolidación de la sociedad incluyente basada en la igualdad de oportunidades. La principal transformación con la que hemos estado comprometidos ha dado lugar a una economía moderna y a una sociedad más igualitaria, y al mismo tiempo ha exigido una participación sólida y activa de nuestro pueblo para que hayan derechos humanos y una visión sostenible de desarrollo. Por último, también hemos actuado en un escenario mundial con acercamientos multinaturales en la búsqueda de la paz y la cultura de la solidaridad. Señor presidente, la FAO hace unos días indicó que Brasil ha quedado fuera del mapa mundial del hambre. Esto se debe a políticas económicas que han generado 21 millones de puestos de trabajo y que ha apreciado el salario mínimo y aumentado el poder adquisitivo en un 71% en los últimos 12 años, y por esto hemos reducido la desigualdad. Los brasileños han superado la pobreza extrema bajo mi administración. Las políticas sociales y de transferencia de derechos también han ayudado a estos resultados, y el plan en contra de la pobreza extrema en Brasil ha contribuido a estos resultados. En la salud hemos conseguido reducir la mortalidad infantil antes del plazo establecido, y en cuanto al acceso universal a la educación primaria es una realidad. Hemos seguido con este objetivo con la educación secundaria y nos hemos comprometido a potenciar la calidad de la educación, mejorando el currículum y mejorando las competencias de los profesores. La educación profesional ha avanzado, hay nuevas escuelas y se han capacitado y se han desarrollado 8 millones de jóvenes en los últimos 4 años. Hay una ampliación sin precedentes de la educación superior, nuevas universidades públicas, y más de 3 millones de estudiantes han logrado acceder a universidades privadas con becas. Nuestras políticas de acción afirmativa han permitido el acceso masivo por parte de las poblaciones afrodescendientes e indígenas a los programas universitarios para desarrollar una sociedad basada en los conocimientos, y esto ha propiciado nuestro programa de Ciencias y Fronteras, con el que más de 100.000 aspirantes a la licenciatura y a los cursos de posgrado han ido a las mejores universidades del mundo. Mediante una iniciativa presidencial, el Congreso promulgó una ley que ayuda al 75% de la población a acceder a la educación, el 75% de las regalías y el 25% de la expansión de los yacimientos de petróleos han sido generados a través de estos ingresos. Así, los recursos del gas y del petróleo se convierten en un activo permanente para la educación, la tecnología y la innovación. Este será nuestro pasaporte al futuro. Señor presidente, no hemos olvidado la disciplina fiscal ni la estabilidad monetaria, y hemos protegido al Brasil de la inestabilidad exterior, y por lo tanto hemos podido responder a las crisis económicas que se han desencadenado en el mundo en 2008, que tenían que ver con el sistema financiero internacional y que empezó con el hundimiento del banco, y en varios países se convirtió en una crisis de deuda soberana. Hemos resistido las peores consecuencias, como el desempleo, la depreciación de los salarios, la pérdida de los derechos sociales y las inversiones que se congelaron. Continuamos con la distribución equitativa de los ingresos y manteniendo la inversión en la infraestructura de Brasil. Brasil dejó de ser
el país 13º del ranking del mundo y ha llegado a ser la séptima mayor economía del mundo. El ingreso per cápita ha aumentado, ha multiplicado por 3 y la desigualdad se ha reducido drásticamente. Más de la mitad de la población era pobre, estaba por debajo del umbral de la pobreza y ahora 3 de 4 brasileños son parte de la clase media. Durante la crisis, cientos de millones de trabajadores quedaron desempleados en el mundo, pero Brasil creó 12 millones de puestos de trabajo formales. Nos hemos convertido además en uno de los destinos principales de la inversión externa. Hemos reanudado las inversiones extranjeras con nuestros aliados en el sector privado y todos estos logros se han materializado en un contexto fiscal sólido. Hemos reducido la deuda pública con respecto al PIB de aproximadamente hasta el 65%. La deuda externa también se redujo alrededor del 14%. Nuestras reservas se han multiplicado por 10, por lo que somos un gran acreedor internacional. La tasa de inflación anual se ha mantenido dentro de los límites establecidos en el sistema de metas de inflación nacional existente. Señor presidente, aunque hemos conseguido aguantar y superar las consecuencias de la crisis mundial, la realidad es que esto ha afectado al país, sobre todo en los últimos años. Esto se debe a que en todas las regiones del mundo aún hay consecuencias y dificultades económicas que han tenido consecuencias negativas para nuestro crecimiento. Debo reiterar lo que dije aquí en la apertura del debate general. Es esencial restablecer el impulso de la economía mundial, que debe ser un factor que potencie el crecimiento y el comercio internacional y reducir las desigualdades entre los países, y no algo que haga que haya recesión y dificultades en repartir los ingresos. En cuanto al comercio internacional, todas las partes deben estar comprometidas con un programa de trabajo que permita que haya una conclusión exitosa. Señor presidente, también es imprescindible eliminar la desigualdad actual entre los países en desarrollo y su falta de participación en los procesos de adopción y toma de decisiones de las instituciones financieras internacionales. Para que los países en desarrollo y las instituciones, esto es inaceptable. El riesgo que estas instituciones enfrentan es que pierdan su legitimidad y su eficiencia. Señor presidente, Brasil fue anfitrión de la cumbre de los BRICS y recibimos a los líderes de los países integrantes de este bloque en una reunión fraternal y fructífera que permitió establecer el futuro de estas naciones. Firmamos un acuerdo de la creación de un nuevo banco de desarrollo. Este nuevo banco se agregará a la infraestructura que estos países necesitan y los países en desarrollo también necesitan. También tenemos un acuerdo que proveerá protección a los BRICS, a los países de los BRICS, de la volatilidad financiera, y vamos a inyectar miles de millones de dólares para estos países. Nuestra generación ha sido llamada a superar los retos sustanciales en los temas de paz, seguridad colectiva y el medio ambiente. Durante los últimos años no hemos tenido la capacidad de resolver estas amenazas y de prevenir las nuevas amenazas. El uso de la fuerza no puede eliminar todos estos retos. Esto se ha hecho claro en los problemas que permanecen y también se ha hecho claro en el caso de las personas en Siria, en la tragedia en Irak,
en la inseguridad que se vive en estas zonas y en los conflictos que hay en estos lugares. Una intervención militar no nos va a llevar hacia la paz. Esto lo va a dificultar y va a empeorar los conflictos. Ha habido un incremento trágico en las víctimas civiles y en los casos de que necesitan ayuda humanitaria. No podemos aceptar que estas expresiones de barbarie se incrementen en contra de los valores de la civilización. Tampoco podemos permanecer siendo indiferentes a la propagación del ébola en África. Debemos apoyar al secretario general para que se establezca una misión de la ONU para responder a la emergencia del ébola. Brasil va a estar a favor de esta misión. Señor presidente, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene algunas dificultades para implementar las resoluciones de paz de estos conflictos, y para superar estas dificultades se necesita una reforma del Consejo de Seguridad, un proceso que ha estado atrayendo y estamos tratando de llevar a cabo durante bastante tiempo. En el aniversario de las Naciones Unidas en 2015 parece ser una ocasión que nos puede llevar a el logro de este acuerdo. Estoy segura de que todos entendemos la seriedad de esta crisis y de la necesidad de acciones que se necesitan por parte del Consejo de Seguridad. Entre más legítimo sea el Consejo de Seguridad, va a ser más efectivo al mismo tiempo. Quiero destacar que no podemos seguir siendo indiferentes a la crisis en Palestina e Israel, especialmente tras los eventos dramáticos en Gaza. Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza que ha victimizado a mujeres y niños especialmente. Este conflicto debe resolverse apropiadamente y no debe manejarse como se ha manejado. Se debe llevar a cabo una negociación entre las partes para una solución que incluya un Estado para los palestinos y la seguridad con fronteras reconocidas internacionalmente. Hay tantas situaciones de conflicto en el Caribe, también en Latinoamérica. Nosotros buscamos que estos problemas terminen. Estoy hablando de la inequidad social. Esto es cada vez más fuerte y es necesario que el crecimiento sostenible aumente y que sea una tendencia fuerte con la integración que nos ha ayudado a avanzar en este tipo. El cambio climático también es uno de los retos del mundo de hoy. Sobrepasar este reto es una necesidad urgente. Necesitamos llegar a un acuerdo de que cada persona va a tener que contribuir con los principios de equidad y responsabilidad. El clima, la cumbre del clima fue llamada por el secretario general, exhorta a la negociación de un marco de trabajo. El gobierno de Brasil va a tratar de que estas negociaciones lleguen a un fin balanceado, justo y efectivo. Brasil ha hecho su parte para enfrentar este problema. En 2009, durante la conferencia de Copenhague, también voluntariamente decidimos reducir entre 36 y 39% nuestras emisiones. Para 2030 estaremos liberando en promedio a la atmósfera mucho menos dióxido de carbono, cada vez menos cada año. En todos estos años hemos logrado las cifras de deforestación más bajas en la historia. Hemos reducido en un 79% la deforestación. Sin embargo, si no nos rendimos en nuestra agenda de desarrollo económico, nos hemos demostrado que es posible proteger a la naturaleza y crecer. Los logros sociales son el resultado
de un compromiso continuo de la sociedad y del gobierno y de las personas que están en el sector público y privado. Los países en desarrollo, que no solo tienen una obligación política y moral de dar ejemplo, esperamos que los países desarrollados nos den y nos muestren su compromiso para combatir este mal que nos afecta a todos. Estamos muy complacidos de establecer una nueva agenda que se base en un desarrollo sostenible, que se aplique a todos los países en desarrollo y desarrollados. Esto será crucial para determinar la implantación de un programa que responda a la magnitud de los retos que debemos superar. Necesitamos ser ambiciosos en la cooperación, en la financiación, en los esfuerzos y en la transferencia de tecnologías, particularmente para el beneficio de los países menos desarrollados. 10:05 de la mañana en Nueva York, NTN 24 en vivo, en directo desde la Asamblea General número 69 de la Organización de Naciones Unidas, donde a esta hora habla la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hacemos contacto a las afueras de la ONU con Celia Mendoza, nuestra periodista de la cadena aliada en los Estados Unidos, La Voz de América. Celia, escuchamos las palabras de Dilma Rousseff, una especie de resumen, rendición de cuentas de su gobierno, con miras, una campaña directa pareciera, con miras a estos comicios del próximo 5 de octubre en los que busca la reelección. Celia, ¿cree usted que se está convirtiendo la ONU en un escenario en el que cada mandatario hace propaganda política de lo que le convenga? Realmente hemos visto con los discursos de años anteriores y obviamente con este discurso que inicia la Asamblea General de las Naciones Unidas número 69, que la presidenta mandó dos mensajes, uno nacional en el que pudimos ver obviamente que se están preparando para las elecciones y que está haciendo todas las propuestas y desde luego está mostrando los objetivos que se esperan para los próximos años y obviamente hay una campaña clara en ese sentido. Sin embargo, también está mostrando que los países utilizan este escenario para enviar un mensaje al mundo en general y desde luego podemos ver que en este momento la presidenta también está dando un mensaje en términos de la economía y las relaciones internacionales, pero sí se ha convertido en un lugar en el que ellos pueden trabajar conjuntamente para tratar de enviar un mensaje y hacer campaña de sus objetivos particulares, ya sean nacionales o internacionales. Mensaje, justamente queremos tener las primeras reacciones, las precisiones frente a este sentido. Vamos a establecer nuevamente contacto con nuestro compañero Julio César García en nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York. Diferentes impresiones, Julio, ha dicho Dilma Rousseff, no podemos ser indiferentes con la crisis que se vive, por ejemplo, entre Israel y palestinos. Condenamos el uso excesivo de la fuerza. Y frente al tema de Siria e Irak, ha señalado, por ejemplo, una intervención militar no nos va a llevar a la paz. Julio César. Así es, bueno. Bien, Robert, ¿te parece entonces que Dilma Rousseff estaba replicando en cierta medida a Ban Ki-moon o estaba fijando su posición sobre un conflicto internacional? Yo creo que viendo el discurso, gran parte del discurso fue dedicado a lo que ella había hecho durante su administración. Desde un comienzo empezó a mencionar que después de 30 años había mejorado los derechos humanos, que había impulsado programas universitarios, que la reducción de la pobreza llegó a niveles récord en Brasil, etcétera, etcétera. Creo que ha sido en parte una réplica de lo que se había mencionado anteriormente y me sorprende realmente la posición férrea que tiene Brasil sobre el caso de Palestina e Israel y la creación de un Estado palestino, que ha sido uno de los temas más controversiales, además de mejorar las condiciones de los palestinos y también de
crear una solución permanente ante el problema de Irak. Pero es muy interesante realmente el discurso de Dilma Rousseff a comparación del año pasado, donde el año pasado escuchábamos de boca de Dilma su oposición a las infiltraciones de los Estados Unidos con el tema de Edward Snowden y los temas de espionaje a otros países, totalmente distinto actualmente, porque Dilma sabe que está enfrentándose a una candidata que le podría arrebatar la posibilidad de posesionarse como presidenta por segunda vez. Así que yo creo que tuvo la oportunidad de ofrecer, de tener esa plataforma para impulsar su candidatura. Yo creo que eso no cabe ninguna duda, basado en lo que escuchamos, donde la mitad de su discurso fue una lista de, vamos a decirlo, de logros que ella pues en boca de ella pues ha logrado, pero hay temas que todavía se quedan en el tintero, en mi opinión, como el caso del crecimiento sostenible y de la protección del medio ambiente, porque ha sido uno de los temas más controvertidos en su administración, porque el Amazonas ha sido deforestado de una forma exponencial, los derechos de los indígenas, tratándose precisamente este año. En las Naciones Unidas estamos viendo que se va a hacer un congreso sobre los pueblos indígenas, y estos pues han sido de cierta forma vulnerados bajo la administración de Dilma Rousseff. Así que de igual forma pues ella usó esta plataforma para quedar bien, por decirlo de una forma, y ganar adeptos. Claro. Además de que habló del desarrollo sustentable, cuando es claro que el estancamiento del crecimiento económico de Brasil es una realidad. Con esto regresamos al Centro Internacional de Noticias.